Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la misteriosa civilización olmeca, la más antigua de Mesoamérica? ¿Realmente procedían de África, como algunos piensan? Una gigantesca cabeza de 2,5 metros de alto, tallada en una roca que pesa 25.000 kilos y fue transportada sin emplear bestias de carga ni ruedas a través de más de 100 kilómetros de terreno agreste. ¿Quién pudo lograr una hazaña semejante hace 3.000 años? Los olmecas, los grandes desconocidos de la historia mesoamericana. La olmeca es la civilización más antigua de Mesoamérica y probablemente la que más influyó en otras, como la maya o la azteca, aunque todavía es muy poco lo que se sabe con certeza acerca de los olmecas. Se cree que fueron los creadores de una gran cantidad de innovaciones como el número 0, el juego de pelota, las pirámides, el calendario de cuenta larga o incluso la escritura. Habitaron en las tierras bajas tropicales de los actuales estados mexicanos de Tabasco y Veracruz, y su civilización floreció entre los años 1500 y 400 a.C. aproximadamente. La palabra olmeca, en lengua náhuatl, significa gente del país del hule, y ese era el término con el que los aztecas llamaban a un pueblo que habitó en las tierras bajas del Golfo en los siglos XV y XVI, es decir, 2 milenios después de que desapareciera la civilización olmeca. Los arqueólogos modernos comenzaron a usar ese término para referirse a las ruinas y las obras artísticas que empezaron a encontrar en esa zona en el siglo XIX y para cuando se dieron cuenta de que eran obra de una cultura mucho más antigua, el nombre de olmecas ya se había consolidado. Desconocemos cómo se llamaba a sí mismo este antiguo pueblo. No obstante, tampoco es inapropiado llamarlos así, gente del hule, dado que los olmecas, allá por el año 1600 a.C., ya extraían el látex de un árbol de caucho de la zona, científicamente denominado castilla elástica, y lo mezclaban con el jugo de una vid local, Hipomoea alba, para crear caucho. La prueba de ello es que se han hallado una docena de pelotas de goma que datan del año 1600 a.C. en el Manatí, un pantano situado a 10 kilómetros del sitio arqueológico de San Lorenzo, el lugar que se cree que fue la cuna de la civilización olmeca. Por este mismo hallazgo, los olmecas son firmes candidatos a ser los creadores del ritual juego de pelota mesoamericano, que tan importante fue en culturas posteriores de la región. La actividad principal de los olmecas era la agricultura. Maíz, frijol, calabaza, girasol, algodón, yuca. Vivían en unos territorios muy fértiles, con una gran riqueza de flora y fauna. Por ejemplo, en La Venta, en el actual estado mexicano de Tabasco, y que fue el centro cívico-religioso más importante de la cultura olmeca, las inundaciones periódicas enriquecían los suelos, de los que se podían obtener hasta 3 cosechas cada año. Se estima que en La Venta, en su periodo de mayor esplendor, habitaban más de 18.000 personas. Allí se puede visitar la pirámide más antigua de Mesoamérica, una construcción olmeca de arcilla de más de 31 metros de alto y 128 de diámetro. La prosperidad agrícola de aquel territorio y la extensa red de conexiones fluviales que ofrecía la cuenca del río Coatzacoalcos contribuyeron a que la sociedad olmeca creciera demográficamente, con 3 grandes centros ceremoniales, los de San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. La densidad poblacional desembocó en una estructura social estratificada en niveles. Arriba estaba la élite, formada por gobernantes que establecieron un sistema de poder hereditario y centralizado, primero en San Lorenzo y luego en La Venta. La autoridad de los líderes estaba fundamentada en el poder divino. Las creencias y ritos religiosos fortalecían su figura dominante y diferenciada respecto al resto de las personas.
El sistema de gobierno era, por tanto, teocrático y dinástico. Un segundo nivel lo constituían los aristócratas y sabios, seguidos por los artesanos y los comerciantes. Y por último estaba el resto de la población: agricultores, constructores, sirvientes. Se cree que los olmecas carecían de un ejército permanente, así como de una casta sacerdotal, pero no dejan de ser conjeturas que pueden seguir variando conforme se realizan nuevos hallazgos arqueológicos. Al parecer, los olmecas se distribuían territorialmente según su clase social. Las clases consideradas inferiores, como los campesinos, habitaban las pequeñas aldeas, mientras que las élites supervisaban y organizaban desde los centros ceremoniales. Aunque es muy poco lo que se sabe acerca del sistema de creencias de los olmecas, dada la carencia de documentos comparables al Popol Vuh de los mayas, en sus obras de arte aparecen ya algunas figuras presentes también en otras civilizaciones mesoamericanas, como la serpiente emplumada, a quienes los aztecas llamarían Quetzalcóatl y los mayas Kukulcán. Los artesanos elaboraban para la élite artefactos de lujo hechos con materiales como el jade, la obsidiana o la magnetita, objetos que ayudaban a los gobernantes divinos a afianzar su poder. Algunas de esas codiciadas materias primas, como el jade del valle del río Motagua, provenían de lugares situados a más de 200 kilómetros de distancia, lo que indica que los olmecas tenían acceso a una red comercial extensa en Mesoamérica, lo que sin duda contribuyó a la influencia que su cultura ejerció en civilizaciones posteriores. El arte olmeca, del que hablaremos un poco más adelante, era muy apreciado en toda Mesoamérica. De hecho, se han hallado piezas olmecas desde Guatemala hasta la zona central y occidental de México. Aparte de por la extensa red comercial de los olmecas, se cree que esto es debido a que los líderes de otros pueblos de la región querían poseer aquellos artefactos olmecas tan hermosos para reforzar su propio estatus, del mismo modo que en Europa, durante siglos, se consideró una muestra de poder entre los nobles poseer obras de arte griegas y romanas. Uno de los debates en torno a los olmecas es si llegaron a desarrollar un sistema de escritura. Quienes opinan que sí suelen basarse para ello en el hallazgo del conocido como bloque de cascajal, una losa hecha de un tipo de roca llamado serpentina por su textura, parecida a la de la piel de una serpiente. Esa losa fue descubierta en 1999 en una cantera en el poblado del Cascajal, en el municipio de Jaltipan, una localidad de Veracruz. Junto a él se encontraron restos de estatuillas de arcilla y fragmentos de cerámicas que databan del 900 a.C. aproximadamente. En la piedra de Cascajal, que mide 36 centímetros de alto y pesa 11 kilos y medio, hay 62 glifos, algunos de los cuales recuerdan a frutas y cultivos como la piña o el maíz, o a animales como los peces. Estos símbolos no se parecen a los de ninguno de los demás sistemas de escritura de Mesoamérica, en los que, además, los símbolos suelen estar alineados en filas verticales. Por ello, algunos expertos opinan que no se trata de un lenguaje escrito, sino, por ejemplo, un esquema de la colocación de algunos objetos para la realización de algún tipo de ritual con fines mágicos. Otros, como William Saturno, antropólogo de la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos, opinan que se trata de un texto legítimo y en toda regla, símbolos escritos que reemplazan las palabras habladas. Por su parte, el antropólogo y arqueólogo estadounidense Stephen Houston, experto en la cultura maya, afirmó que la secuencia lineal, la regularidad de los signos y los patrones claros de ordenación dicen que esto es una escritura, pero no sabemos qué dice, añade Houston. En 2007, las arqueólogas Karen Brun y Nancy Kelka publicaron en la revista Science una serie de preocupaciones acerca de la autenticidad de la piedra. Una de ellas era que se había encontrado entre una pila de escombros, por lo que no se ha podido fechar de manera fehaciente, sino tan solo por los demás restos hallados junto a ella.
Además, no se conoce ningún otro ejemplo de dibujo olmeca y menos de escritura sobre una losa de serpentina. Y aunque algunos de los glifos de la piedra de Cascajal se han hallado dibujados en otros artefactos olmecas, nunca han sido identificados como escritura, sino tan solo como motivos decorativos. Ante estas dudas, quienes defienden que se trata de escritura olmeca esgrimen que, por ejemplo, la famosa piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, también fue hallada fuera de un contexto que permitiera establecer su procedencia, y que los símbolos, aunque no estén alineados en columnas, parecen estar dispuestos siguiendo un patrón intencional, es decir, que siguen un orden, no están dibujados a lo loco. En 2019, un estudio mediante técnicas arqueométricas, como un mapeo de textura polinomial o espectrometría de fluorescencia de rayos X, respaldó la autenticidad del bloque como artefacto de la época olmeca. Ahora bien, ¿sus glifos son un ejemplo de escritura? Aún no se sabe. De confirmarse, el de los olmecas sería el sistema de escritura más antiguo de América. También podría ser de origen olmeca el calendario de cuenta larga, empleado por varias culturas mesoamericanas, así como el concepto de cero. ¿Y por qué se piensa eso? Porque 6 de los artefactos con las fechas más antiguas del calendario de cuenta larga se encontraron fuera del territorio principal de los mayas, y de esos 6, 3 fueron hallados en el corazón del territorio olmeca, si bien es cierto que los olmecas habían desaparecido varios siglos antes de la fecha de calendario más antigua descubierta hasta el momento. Si realmente fueron los olmecas quienes lo inventaron, sin duda debían conocer el concepto del número 0, puesto que es necesario su uso para el funcionamiento de ese calendario. Pero si por algo son reconocidos los olmecas, es sin duda por su arte, por sus habilidades artesanales. Suyas son las estatuas de madera más antiguas encontradas en Mesoamérica, que datan del año 1200 a.C., así como una gran variedad de piezas de jade, arcilla o basalto, entre otros muchos materiales. El estilo olmeca, como se puede apreciar en esta escultura de basalto llamada El Luchador, casi de tamaño natural, es bastante realista, además de contar con innegables cualidades estéticas. Uno de los motivos más comunes es el del hombre jaguar, una criatura que se caracteriza por tener los ojos almendrados y la boca abierta y curvada hacia abajo. Aunque antiguamente se creía que el hombre jaguar era la deidad principal de la cultura olmeca, en la actualidad está considerado tan solo como una deidad más entre muchas. Un ejemplo llamativo de representación artística del hombre jaguar puede verse en el sitio arqueológico de La Venta. Allí se encuentra este altar, el número 5, en el que un hombre jaguar bebé en posición inerte es sostenido por la figura central, lo que para algunos expertos es indicativo de la práctica de sacrificio de niños por parte de los olmecas. No obstante, aunque se han hallado en territorio olmeca diversos artefactos vinculados con el derramamiento de sangre como ofrenda a los dioses, la afirmación de que realizaran sacrificios humanos es meramente especulativa. Ninguna obra de arte olmeca muestra escenas de sacrificios humanos o imágenes de víctimas. De hecho, en los laterales del propio altar 5 puede verse a otros bebés jaguar claramente vivos. Otros artefactos mucho más pequeños pero no menos impresionantes son las máscaras de jade, un material que solo estaba al alcance de los más poderosos. Aunque hasta el momento no se ha recuperado ninguna máscara en un contexto olmeca controlado arqueológicamente, se han encontrado varias máscaras de estilo olmeca en ubicaciones de otras culturas, presumiblemente debido a que, como comentamos antes, las obras de arte olmecas eran muy codiciadas como símbolo de estatus en Mesoamérica. Ahora hablemos de las obras
más famosas del arte olmeca, las cabezas colosales que mencionamos al principio del vídeo. Hasta el momento se han encontrado 17 de estas piezas confirmadas, todas ellas en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y 1 en La Cobata. Las 10 cabezas de San Lorenzo estaban colocadas originalmente en 2 hileras paralelas que recorrían el sitio arqueológico de norte a sur, tal vez a modo de ruta procesional que mostrara la historia dinástica de los gobernantes del lugar. Pero no está claro quiénes son los personajes retratados o representados en ellas. ¿Gobernantes? ¿Jugadores de pelota? ¿Guerreros? A juzgar por los tocados que lucen, que recuerdan a cascos defensivos, la mayoría de expertos descartan que las cabezas representen a dioses. Miden entre 1,2 y 3,4 metros de alto. Las más pequeñas pesan unas 6 toneladas, mientras que la más grande ronda las 40 toneladas y el peso promedio es aproximadamente de 20 toneladas. Los rostros tienen las mejillas carnosas, con labios gruesos, narices anchas y ojos ligeramente bizcos y almendrados. Debido a estas características faciales, durante muchos años, prácticamente desde que se encontró la primera cabeza allá por 1896, diversos estudiosos del tema han defendido la hipótesis de que los ancestros de los olmecas podrían proceder de África y que el mestizaje con pueblos nativos mesoamericanos habría dado lugar a esos rasgos. Sin embargo, a principios de 2020, la investigadora Ann Cypher, académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció que según los resultados de un estudio de ADN mitocondrial de restos óseos hallados en enterramientos olmecas, los miembros de esta civilización no poseían ancestros africanos. Pertenecían a uno de los grupos genéticos más abundantes entre las poblaciones nativas de América. Además, en los sitios arqueológicos olmecas no se han hallado artefactos de ningún tipo que guarden similitudes con la artesanía africana. De acuerdo, no eran africanos, sino descendientes de los pobladores fundacionales del continente americano. Pero, ¿qué más se sabe acerca de los orígenes de los olmecas? Aunque hay diversidad de opiniones, muchos indicios apuntan a que sus raíces se encuentran en las primeras culturas agrícolas de Tabasco, que surgieron entre los años 5100 y 4600 a.C. Y es que estos, por ejemplo, compartían las mismas tecnologías y cultivaban los mismos alimentos básicos que los olmecas. Aunque se han hallado algunos utensilios aparentemente olmecas que datan como muy temprano del año 1600 a.C., se considera que la cultura olmeca se inició como tal a partir del 1500 o 1400 a.C., en San Lorenzo, Tenochtitlán. Pero la historia de los olmecas sigue plagada de misterios. Uno de los más grandes en todos los sentidos es sin duda el de las cabezas gigantes olmecas, y es que las enormes y pesadas rocas en las que están esculpidas proceden de la sierra de los Tuxtlas, a más de 100 kilómetros de San Lorenzo, donde fueron halladas la mayoría de las cabezas. Y dado que los olmecas no contaban con la ayuda de bestias de carga ni usaban la rueda, ¿cómo hicieron para transportar semejantes moles de roca a través de un territorio virgen y lleno de desniveles y pantanos? La lógica invita a pensar que emplearían el transporte fluvial en balsas siempre que fuera posible y que cuando tuvieran que atravesar terrenos secos construirían rampas y calzadas temporales para ayudar a desplazar las rocas. Los investigadores opinan que los olmecas no tuvieron necesidad de extraer las rocas de las montañas porque, al parecer,
en la zona de la que proceden suelen producirse deslizamientos de tierra que arrastran grandes bloques de piedra volcánica ladera abajo, por lo que los olmecas solo tendrían que seleccionarlas y, eso sí, transportarlas. Fuera cual fuese el método exacto que emplearan para llevar las rocas hasta sus ciudades, requeriría sin duda un enorme esfuerzo logístico, tanto para construir las balsas, estructuras y herramientas necesarias para el desplazamiento, como para alimentar a todos los trabajadores implicados en la tarea. Por ello se cree que solo los gobernantes olmecas más poderosos fueron capaces de crear alguna de esas cabezas monumentales. Quizá os estéis preguntando ¿por qué sabemos tan poco de los olmecas en comparación con todos los detalles que se conocen de los mayas, los toltecas o los aztecas? Uno de los factores es, por supuesto, la antigüedad de aquella civilización precolombina, pero un aspecto fundamental es que el conocimiento que tenemos acerca de los olmecas es relativamente reciente. En el caso de La Venta, que como ya mencionamos fue la ciudad más importante de los olmecas, no se descubrió su existencia hasta 1925, es decir, hace apenas un siglo, y no se empezaron a realizar excavaciones arqueológicas hasta la década de 1940. No fue hasta los años 60 cuando se constató que los olmecas no eran tan solo una extensión de los mayas, sino una civilización independiente y más antigua. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden multiplicar nuestros conocimientos acerca de la civilización olmeca. Por ejemplo, hace poco, en 2021, un equipo de investigadores estadounidenses y mexicanos, liderados por el antropólogo y arqueólogo Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona, descubrió nada menos que 478 estructuras olmecas con forma rectangular en los estados de Tabasco y Veracruz. El hallazgo se realizó gracias a mapas tridimensionales obtenidos con LIDAR, una técnica de teledetección activa basada en un sensor que emite pulsos de luz ininterrumpidamente y capta sus retornos, lo que le permite calcular distancias con gran precisión y obtener una imagen tridimensional de los objetos. El LIDAR se aplicó sobre un área de 85.000 kilómetros cuadrados y, según ese estudio, las estructuras detectadas están emplazadas en relación a patrones cosmológicos estandarizados, con plazas rectangulares o cuadradas, 20 estructuras a su alrededor, lo que guarda relación con el calendario olmeca basado en el número 20, y en algunos casos ejes este-oeste orientados en dirección a la posición del Sol en fechas específicas. Según Inomata, esta investigación demuestra la estrecha relación entre mayas y olmecas, ya que los mayas también emplearon configuraciones similares en ciudades y centros ceremoniales. Entre ambas culturas, explica el arqueólogo, existió un vínculo muy poderoso, pero no fue unidireccional. No había una mera influencia, sino un intercambio de ideas, conceptos y cosmovisiones. ¿Por qué desaparecieron los olmecas? Allá por el año 400 a.C., en la misma época en la que en Grecia Sócrates acataba su condena a muerte y se bebía una copa de cicuta, la cultura olmeca también llegaba a su fin, pero los investigadores desconocen aún la causa. Se han planteado diversas hipótesis, la mayoría en la línea de que se produjo algún cambio ambiental tan grave que las tierras que habitaban los olmecas, que como hemos dicho vivían principalmente de la agricultura, quedaron inservibles para los cultivos. Pudo haber sido un terremoto, un hundimiento tectónico, la sedimentación de los ríos, una erupción volcánica que dejara las tierras sepultadas bajo la lava. No se sabe con certeza. Los indicios arqueológicos indican que entre el año 400 y el 350 a.C., un periodo relativamente breve, la población de la mitad oriental del territorio olmeca disminuyó
drásticamente y que esa zona quedó casi despoblada hasta el siglo XIX, aunque no está claro si ese brusco descenso del número de habitantes se debió a una alta mortandad o a que los olmecas abandonasen de manera masiva las ciudades y los territorios circundantes para asentarse en otras zonas. Hoy la civilización olmeca sigue envuelta en el misterio, pero quizá en un futuro no muy lejano los avances de la arqueología logren disipar las nieblas del tiempo para que conozcamos realmente la historia de una cultura que fue clave en la historia de Mesoamérica. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la civilización olmeca? ¿Creéis que el bloque de Cascajal es un ejemplo de escritura? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.